Y bueno, pues, lunes 15 de marzo del año 2021, son las 12 horas y 2 minutos en este momento. Para que sepa que estamos en vivo, le damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio La Luna y particularmente a quienes nos siguen aquí en La Brújula a partir de las 12 horas, a partir del mediodía de este lunes, con una temperatura aquí en el Palomar, provincia de Buenos Aires, apenas 10 cuadras del Hospital Posadas, de 26 grados centígrados, humedad del 55%, viento 14 kilómetros por hora. Tenemos un día que es precioso. El tiempo dice que mañana, o el pronóstico del tiempo dice que mañana va a llover, que va a descender la temperatura y que a partir de allí vienen sucesivamente un conjunto de días preciosos cuyas temperaturas máximas oscilan entre 21 y 25 grados. ¿Qué le parece si este no es un país para disfrutar del clima, de la tierra, del sol, del aire, del agua? Somos unos increíblemente privilegiados. Estamos aquí en La Brújula, programa número 251, Nos hemos tomado el trabajo de ir anotando el número de programas porque ya estamos superando el 250.000 de programas y seguramente me va a llamar Daniel Pérez y va a decir, Daniel Pérez, al que le damos los muy buenos días, es el creador del canal de YouTube La Brújula en la Luna, y me va a decir, también tenés que anunciar que ya tenemos acumuladas más de 1000 entrevistas en el canal de YouTube, de manera tal que realmente ahí hay, como también nos dice un colaborador, Miguel Pascuale, al cual también le damos los muy buenos días. Él nos dice, es una parloteca, no es un parlamento, es una parloteca, donde usted va a encontrar una enorme cantidad, ya le digo, 1000 entrevistas, realmente que acumulan una riqueza extraordinaria para afrontar el desafío de tener una brújula, que es la orientación estratégica. Así que ya le hemos dado los muy buenos días a Daniel Pérez y a Miguel Pascual. Vamos a seguir por Florencia Videberry. Muy buenos días, Florencia, que es la creadora de los flyers de difusión de este programa. De la misma manera que le damos los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que hoy no nos puede acompañar, y no lo puede hacer porque el papá José, Pepe, no está del todo bien, Pero bueno, le deseamos lo mejor a Pepe, que se recupere y que salga adelante. Bien, bárbaro. Bueno, le damos los saludos también, los muy buenos días a todos los oyentes de la radio que nos siguen por la antena de AM 1140 Radio La Luna, también a los que nos siguen ahora por la página web, que es lo más fácil de entrar, www.radiolaluna.com.ar. Y ya me dice aquí, a quien también le damos los muy buenos días, Beto Perdomo, que ya estamos en Facebook también, y si no estamos ya, en un minuto lo estaremos. También nos pueden seguir por Twitter, por la compu, por la computadora también, y por las aplicaciones, de manera tal que si usted quiere escuchar este programa, no tiene excusas, salvo que no tenga electricidad, y por tanto, sin energía no se va a ningún lado. Beto Perdomo, el operador de todos los lunes, muy, pero muy buenos días. No podemos dejar de darle los muy buenos días a Mónica Colunga, que en Corrientes hace posible que nos escuchen a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y allí, en las alturas de la cordillera de los Andes, en Uspallata, y a través de Radio La Paquita, FM 88.9, un fuerte abrazo le mandamos a Gustavo Ficini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz. Usted va a decirle, ¿no está un poquito acelerado, Mario Masitelli? Sí, porque ya en un ratito vamos a estar hablando con el diputado Eduardo Di Polina. ¿Por qué? Porque Eduardo Di Polina está como candidato a presidente, es uno de los candidatos a presidente del Partido Socialista, y lógicamente los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia argentina conforme lo indica la Constitución Nacional. De manera que la presidencia de los partidos políticos tiene una importancia muy importante porque el juego democrático se realiza en torno a las diversas propuestas que en el marco de la Constitución Nacional hacen diversas corrientes político-ideológicas, filosóficas. Entonces,
siendo que los partidos políticos son fundamentales, insisto, como indica la Constitución Nacional, nos interesa sobremanera lo que vayamos a estar conversando con el diputado Eduardo Di Polina. Más tarde vamos a estar hablando con el doctor. Él me dice, no me digas doctor, porque aparte no solo es abogado, sino que aparte es profesor, o fue profesor universitario durante 40 años, de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho y, bueno, en fin, tiene una trayectoria, fue diputado en la Ciudad de Buenos Aires, fue diputado nacional. ¿Y qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque no hace tanto tiempo lo hemos escuchado a el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, señalar que el presidente debería indultar a quienes injustamente están siendo perseguidos por una justicia que estaría en función no de las pruebas, sino que estaría en función de intereses corporativos ajenos a los intereses nacionales y populares. Entonces, le vamos a preguntar si esta facultad es factible de ser ejercida por el Poder Ejecutivo Nacional conforme la Constitución, los tratados internacionales que firmó la Argentina, los convenios con las Naciones Unidas, etcétera. Y también, en su defecto, si puede ser dado el indulto a quienes estén acusados en este contexto. De manera que con él vamos a estar hablando sobre un tema sumamente importante. Y en la segunda hora, ya con mucha tranquilidad, vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón sobre juicio oral por jurados. El juicio oral por jurados es un proyecto muy importante porque en realidad es lo que le devolvería al ciudadano argentino, al pueblo argentino, al pueblo, hombres y mujeres de nuestra patria, la facultad que nunca delegaron, que es la de administrar justicia. Es decir, que el pueblo, a través de jurados populares, pueda dictaminar si alguien es culpable o inocente. De manera que la corporación judicial no tenga ese monopolio en sus manos, ese poder tan inconmensurable, como es el de dictaminar la libertad o no de las personas, la propiedad o no de las personas, y entonces devolver esta capacidad al pueblo argentino, según nos dice el doctor Gabriel Alejandro Cantón, conforme lo que indicaron los convencionales constituyentes en 1853. Mire qué tema tan, pero tan interesante, porque también fue mencionado por el presidente de la Nación en el discurso a la Asamblea Legislativa de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional el día 1 de marzo de este año, donde también el presidente habló de propiciar el juicio por jurados, y esto lo anunció, y después lo voy a recordar cuando estemos hablando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón, pero el asunto es que, conforme todas las informaciones, no hay ningún proyecto. En cambio, el doctor Cantón sí tiene un proyecto concreto sobre el juicio oral por jurados populares. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Eduardo Di Polina. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí desde el programa La Brújula, siguiendo con sumo interés el devenir de los partidos políticos de Argentina, y naturalmente cuando hablamos del Partido Socialista, como cuando hablamos de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista y de otros, estamos hablando de partidos históricos, es decir, con un acervo político, ideológico, filosófico, cultural de propuestas enorme, y entonces nuestro interés, y conforme indica la Constitución Nacional, que los partidos políticos son instituciones fundamentales de nuestra democracia, nos interesa en particular porque vos, te puedo tutear, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vos estás, diríamos, como candidato a presidente del Partido Socialista para las elecciones del próximo 18 de abril.
Entonces, lo primero que te pediría para nuestros oyentes, que en realidad ni conocen ni entienden, nosotros somos una radio que está en el oeste del Gran Buenos Aires, una AM con una llegada muy importante, pero lógicamente no estamos al tanto de la interna del Partido Socialista en sus detalles, que vos nos des una descripción, una fotografía de cómo está planteada esta interna de cara al 18 de abril, y después yo te preguntaría sobre algunas otras cuestiones en concreto, después que vos nos indiques cómo está conformada esta disputa interna. Bueno, esta disputa interna está constituida por 3 listas que se presentan a elecciones el 18 de abril. Una de las listas está encabezada por el porteño Roy Cortina, la otra por Mónica Fein, y quien les habla junto a Julia Martino, que es una compañera de Capital Federal, promovemos y representamos, mejor dicho, la lista que es Convergencia Socialista. La gran diferencia entre las 3 listas es muy clara. Por un lado, se ha expresado en las últimas elecciones nacionales el posicionamiento de cada uno de los dirigentes que encabezan cada una de las listas. Está claro que Roy Cortina pertenece al proyecto de Macri Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires. En últimas elecciones, fue candidato en la boleta Sábana, que justamente llevaba como candidato al propio Macri y también a Rodríguez Larreta. Luego, en la provincia de Santa Fe, tanto Mónica Fein como quien les habla somos de Rosario. Nosotros planteamos la necesidad de volver a las fuentes, de que el socialismo levante sus banderas históricas, que su contenido sea un proyecto político de partido de izquierda democrática, que confluya con sectores del mismo signo político y con agrupaciones o partidos políticos progresistas. Y la lista que encabeza Mónica Fein es una expresión también de la provincia de Santa Fe, que en un momento promovieron la fórmula Labaña-Urtubey a nivel nacional. Este es un sector del socialista que se alinea con Miguel Lischy, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe. Y nosotros, por supuesto, tenemos de enorme diferencia, porque Labaña-Urtubey es otra expresión de la derecha conservadora de la República Argentina. Y ahí el debate se desató alrededor de los proyectos políticos que queremos para el presente y el futuro del Partido Socialista, y entendemos que no puede ser otro que el que planteamos nosotros. Nosotros estamos viendo con suma preocupación en la provincia de Santa Fe el diálogo que hay por parte de este sector que ellos representan, un diálogo permanente con el PRO, con Cambiemos, con dirigentes encumbrados del PRO. El propio Lischy lo ha llevado adelante este último año. Y lo que claramente se expresa en estas elecciones internas para que los afiliados del Partido Socialista tengan que tomar una decisión política de trascendencia, porque por un lado hay 2 proyectos claramente definidos con Cambiemos, y hay un proyecto que es el que encarnamos nosotros con Julia Martino, que es construir un partido y seguir la línea histórica del Partido Socialista, que es la izquierda democrática con sectores progresistas. Y aquí está la gran contradicción entre estas 2 agrupaciones y la nuestra. Eduardo, aquí por estos mismos micrófonos hemos hablado en su momento con Rubén Giustiniani, para los oyentes, ex senador nacional, diputado nacional, actualmente diputado provincial, y también hemos hablado con Antonio Bonfatti, ex gobernador, en fin, todos de Santa Fe. Ellos 2 se pronunciaban por justamente un espacio de izquierda democrática, de centroizquierda, nacional, lógicamente, popular, pero encarnado no en los 2 grandes conglomerados hegemónicos al 2019, sino en un
tercer espacio donde el socialismo debería jugar naturalmente un rol altamente significativo. ¿Vos tenés una visión equivalente a la que manifestaron ellos o tendrías algún matiz al respecto? No, la compartimos. Nosotros entendemos que el Partido Socialista primero tiene que tener la autonomía partidaria, tiene que construir una alternativa política de izquierda con sectores progresistas propia. Hay un espacio importante en la República Argentina que está vacante, producto de grandes deficiencias de nuestro partido en los últimos años, de no tener una posición política clara entre la realidad nacional, fundamentalmente durante los 4 años del gobierno de Macri, donde hubo una ausencia total de posiciones políticas y de una línea política clara. Yo en eso coincido totalmente con Rubén Giustiniani, compartimos la misma visión política de lo que debe ser el socialismo. No me cabe duda que ese es el rumbo, y lo reafirmamos, y por eso estamos dando esta discusión política dentro del Partido Socialista, y que por supuesto es muy importante que la conozcan la inmensa mayoría de los afiliados, cuáles son las grandes diferencias entre estas 3 listas. Con Giustiniani hemos militado prácticamente durante décadas en el partido y tenemos grandes influencias en este aspecto, así que en ese sentido, en términos generales, coincidimos plenamente. Bien. Luego nosotros entendemos que, por supuesto, esto se tiene que plasmar en la conducción política del partido. El partido prácticamente, fíjese lo que le mencionaba recién, cuando tuvimos que tomar una definición política a nivel nacional de qué proyecto político promovíamos para el futuro de la República Argentina en el año 2019, el partido termina apoyando expresiones de la derecha conservadora como Lavagna Urtubey y como Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, con lo que significa eso para el Partido Socialista. Nosotros entendemos que el rumbo debe ser otro, en términos generales, pero además el Partido Socialista tiene que rever toda su organización partidaria, porque esto también manifiesta una crisis y una decadencia muy grande de funcionamiento partidario. Cuando uno habla de que no hubo oposición política, que no hubo línea política y se terminan apoyando estas 2 expresiones que por supuesto nosotros públicamente no la apoyamos, evidentemente el partido dejó de funcionar, es una cáscara vacía, como digo siempre yo, y tenemos que recuperar el protagonismo de los afiliados en los congresos, en los cuerpos orgánicos, y la línea política y la política de alianza la tienen que definir los afiliados y los militantes, no en otro lugar ni en una oficina entre 2 o 3 personas, como ocurrió en los últimos años. Por eso terminamos dando una imagen patética acerca del posicionamiento del Partido Socialista con estas fórmulas. Y esto es lo que queremos recuperar nosotros. Uh-huh. Y cosa que me parece perfecta, recuerdo una frase de Juan B. Justo, pero de 1894, no quiero decir que la podamos trasladar mecánicamente 126, 127 años después, ¿no? Pero él dice: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. En el caso de la plutocracia encarnada en el gobierno anterior, de la ceocracia, por decirlo de alguna manera, de los gerentes de las grandes corporaciones, es indudable que resulta, digamos, injustificado de todo punto de vista que el socialismo pudiera hacer una alianza en esos términos. Pero vos me estás diciendo que esa propensión no solo se circunscribe a Roy Cortina, sino que también se podría extender a la otra lista encabezada por Mónica Fein. No sé si me quedó claro o no, pero me pareció que dijiste eso. Sí, por supuesto, lo digo porque además es de público conocimiento en la provincia de Santa Fe. Esto es una noticia pública de prácticamente todos los medios de la provincia, de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, de toda la provincia, donde claramente hay una discusión acerca de la posibilidad de un acuerdo para el futuro de Cambiemos con el Partido Socialista. Quiero aclarar que ese sector interno que representa a Mónica Fein en esta lista
es la representación que encabeza Miguel Lischy como línea interna del Partido Socialista en Santa Fe. Usted o vos hablabas de Juan B. Justo. El socialismo nace a la luz de la defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, de las mayorías nacionales. Ese es el lugar que nunca tiene que abandonar el Partido Socialista. Y estas expresiones, no solamente como vos bien detallabas, la de Mauricio Macri. ¿Qué representa Mauricio Macri? Mauricio Macri representa a los sectores minoritarios de una derecha conservadora que cada vez que gobernó el país lo saqueó y lo destruyó. Cuando repasamos la historia argentina desde los anales a esta fecha, esas minorías, en otras épocas las denominábamos oligarquías, fueron las mismas, la primera vez que se iba a través del voto popular. En otros tiempos acompañaron todos los golpes de Estado que ocurrieron en la República Argentina. Así es. Y siempre avanzaron sobre los derechos de las mayorías nacionales, de las conquistas sociales, de los derechos de los trabajadores. Siempre han concentrado la riqueza y han jerarquizado, por supuesto, los grandes negociados en todos los tiempos en detrimento del pueblo argentino y de la nación argentina. No solamente con sus grandes negociados, sino con la entrega del patrimonio nacional. A lo largo de la historia ocurrió eso. Se me ocurre en este momento la década infame. Según los tiempos han actuado de diversas maneras, pero siempre respondiendo a esos intereses minoritarios. El socialismo es un partido de izquierda en defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, y nosotros, si realmente permitimos que el partido siga ese rumbo, corremos el gran riesgo de que el Partido Socialista pase al ostracismo como ocurrieron en otras décadas. Y ese es el gran debate interno que tenemos en este momento, que se va a expresar en las elecciones del 18 de abril. No es una elección más. Además, no hay antecedentes de que haya un debate político, por lo menos en los últimos tiempos, y que haya una elección interna democrática que lo va a revitalizar al partido, no me cabe duda, es una necesidad imperiosa, pero no tiene antecedentes justamente de un debate de esta naturaleza. A mí me decían muchos viejos militantes que peinan canas, que han estado en todos los tiempos en el Partido Socialista, que los debates fueron de diferentes características. Nunca imaginaron en este tiempo que el debate era si iba el Partido Socialista a la derecha conservadora o no. Y es lo que está ocurriendo. Y ese es el gran debate político y ideológico que existe hoy en el Partido Socialista. Está muy claro. Ahora, yo la última pregunta que te quiero hacer, y también respetando los horarios y dándote la posibilidad de liberarte a las 12:30, es si vos tuvieras, así a boca de jarro, tampoco, no sé si lo tenés preparado o no, pero si vos tuvieras que decir cuáles son las 5 medidas de un gobierno nacional que programáticamente se impulsaran desde el Partido Socialista, ¿cuáles son 4, 5, 6 medidas que vos elegirías como absolutamente estratégicas y conformando un perfil político que justamente hace que el socialismo sea incompatible con esa derecha conservadora? A ver, sabemos tanto vos como yo que el socialismo, la concreción de una sociedad socialista, es un proceso cultural, político, educativo, es un proceso de años. Lo que significa llegar al gobierno, que ha ocurrido en Rosario, ha ocurrido en Santa Fe, con un gobierno de tinte socialista, es jerarquizar los derechos fundamentales de la sociedad. Una reforma tributaria sería fundamental. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero una reforma tributaria sería fundamental que haga al futuro de la redistribución de la riqueza en la República Argentina, que ese es el gran debate político pendiente en nuestro país. Derogar la ley de entidades financieras, que es otro gran tema, la educación pública, la salud pública. Yo creo que medidas hay para tomar de fondo muchísimas, que sean transformadoras y que realmente le permitan elevar el nivel de vida a la clase trabajadora y al pueblo en general.
a la clase media, a las mayorías. Acá hay una contradicción permanente, como les decía anteriormente, entre el interés de las mayorías y el interés de estas minorías, que expresamos claramente y que lo expresó el gobierno de Macri, que avanzó de una manera descarada en cantidad de cosas. El tema de la reforma judicial en la República Argentina es un tema fundamental porque hace al funcionamiento de la democracia. Si no hay una justicia funcionando, es muy difícil que las instituciones de la República Argentina funcionen como tal. Y me parece determinante también una reforma judicial. Hay una gran cantidad de cosas pendientes en nuestro querido país, por delante, muy pero muy grande, pero de todos modos, hoy nosotros estamos abocados fundamentalmente al tema partidario y ver cómo revitalizamos el funcionamiento participativo, protagónico de la militancia y de los afiliados hacia adentro del Partido Socialista, que por supuesto nosotros tenemos una confianza enorme en la participación de todas y todos en la futura línea partidaria, que allí no me cabe duda va a ser la síntesis de lo que tiene que ser cuando participan los militantes y participan los afiliados y las afiliadas. Así es. Aprovecho para hacerte una pregunta que hace que la última sea esta que te voy a hacer ahora. Pero vos acabás o insistís en la militancia. Es interesante porque históricamente en la cultura política argentina, cuando alguien abrazaba una causa, un ideal, un proyecto, militaba a favor de eso. Pero ya por la década del 90, el propio Chacho Álvarez, que en todo caso expresaba una corriente supuestamente progresista, había dicho: no me interesan más los militantes porque ahora tengo los medios de comunicación a disposición. Y vos estás reivindicando justamente la militancia. ¿Qué mensaje le das a la militancia socialista de cara al 18 de abril? Es que lo que ha ocurrido en nuestro partido es justamente un vaciamiento total de los cuerpos orgánicos y de propios congresos. En los congresos del Partido Socialista de los últimos años no se discutía nada, se aprobaban resoluciones y nada más. O lo que se discutía en alguna comisión no se veía reflejado en el posicionamiento público del partido. O sea, había una reticencia muy grande, por eso ocurrió lo que ocurrió, cuando manifestábamos que diferentes sectores apoyaron diferentes expresiones de derecha conservadora, es la ausencia total de esa participación. Padre suyo, no comparto en absoluto, yo no recordaba que Chacho hubiera dicho eso, pero bueno, no lo comparto en absoluto. La esencia política de la democracia son los partidos y la esencia de los partidos son sus afiliados y sus militantes. El día que eso quede vaciado, nos quedamos sin partido y nos quedamos sin democracia. La política tiene que reivindicar todo esto. No es casualidad que todos estos sectores en los 90 justamente y en diferentes tiempos en las dictaduras se trató de vaciar de contenido político absolutamente todo. Y bueno, y en el gobierno de Macri lo mismo, la famosa antipolítica. No hay nada más claro y más transparente que la política, pero la política, para que realmente se desarrolle como tal, la tienen que desarrollar sus protagonistas, los partidos políticos, los afiliados y los militantes. No hay fórmula secreta, no hay secreto en absoluto, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos reivindicando nuestra historia, la historia del Partido Socialista. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación aquí en La Brújula y siempre estarán abiertos estos micrófonos para estas ideas y estos principios, de manera tal que seguimos en contacto y te deseo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Bueno, hemos hablado con Eduardo Di Polina, diputado provincial en Santa Fe, que va por la presidencia del Partido Socialista. Ojalá haya una gran movilización de afiliados, de militantes, y que los debates vuelvan a ponerse en el centro de la escena política, porque la política sin debate sobre los grandes temas comienza a ser algo ajeno a la población, ajeno a los intereses de la gente, de los jóvenes, de los estudiantes, de los trabajadores, y entonces hay un divorcio
entre la política y los sectores populares. Y en este divorcio, que es siempre alimentado por las minorías, entran los privilegiados de siempre para ver qué negocios hacen desde el Estado. Cuanto más se moviliza el pueblo, cuanto más participación hay, cuanto más debate hay, más riqueza de ideas, y esta riqueza de ideas luego se va a transformar en un mejoramiento ostensible del sistema político, y si el sistema político mejora, va a poder encarar las tremendas crisis que tiene la Argentina y que lamentablemente, en lugar de ir solucionándose, cada día se agravan más. Crisis social, de pobreza, de indigencia, de niños y adolescentes hundidos en la miseria, crisis fiscal, crisis inflacionaria, crisis tributaria, crisis por donde usted mire, tenemos crisis. Bueno, ¿cómo se resuelven? Se resuelven con una política lúcida, y las ideas no brotan de la cabeza de una persona iluminada, sino que surgen del debate de ideas. A usted se le ocurre una idea, el otro mejora su idea, el otro la corrige un poco, el otro, y así se va construyendo lo que se llama un verdadero proyecto popular. Bueno, seguimos aquí con, bueno, me van llegando varios mensajes con buenos deseos para Dipolina, y lógicamente algunos militantes del Partido Socialista que estaban escuchando y que lógicamente se sienten representados en él. En otro orden de cosas, me gustaría decir que seguimos en el marco, también mencioné algunas crisis, seguimos en el marco de la crisis sanitaria, y aunque la Argentina sigue vacunando, las vacunas llegan lentamente, parece que se vacuna más lentamente, y al mismo tiempo también da la impresión de que la prepotencia de la pandemia en la Argentina podría estar bajando. Como nadie lo sabe, no lo quiero decir como una certeza, pero da la impresión de que la curva ha venido descendiendo, y una de las probabilidades, ya lo vamos a hablar con algunos especialistas, una de las probabilidades es que el número de contagiados y que ya han superado la enfermedad sea tan alto que la vacuna empiece, que el virus empiece a chocar contra personas que ya no los afecta porque están inmunizadas y tampoco son transmisoras del virus. Veremos, es un tema que sigue preocupando a la humanidad, que sigue preocupando a Brasil particularmente, vecino país con el cual estamos tratando de, me siguen llegando muchas comunicaciones de amigos del Partido Socialista que les ha gustado lo que ha dicho Eduardo Dipolina. Bueno, vamos a ir a un breve temita, e inmediatamente vamos a estar hablando con Julio Raffo sobre este tema tan importante que tiene que ver, si hay delitos de corrupción, ¿puede haber indulto presidencial? ¿Puede haber amnistía por parte del Congreso Nacional? Eso lo vamos a estar hablando en unos minutos. Ahora vamos a un temita musical. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya lo prometido, estamos en contacto con Julio Raffo. Julio, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Mario, ¿cómo estás vos, cómo tu equipo? Y saludos a los oyentes. Bueno, y mi equipo un poquito diezmado porque no todos vienen a la radio por razones sanitarias, y Daniel de Abrantes tiene al papá un poquito a maltraer, y entonces tampoco está viniendo en el día de hoy, así que nos estamos arreglando con el operador Beto Perdomo y yo para sacar el programa adelante. Saludos a Beto y mandarle un gran abrazo a Daniel de mi parte en la emergencia. Bárbaro. Julio, hace no tanto tiempo un abogado constitucionalista de gran fama, que integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que casi todos conocen, llamado Eugenio Zaffaroni, afirmó que sin indulto van a seguir los presos políticos en la Argentina. Y no lo dijo durante el gobierno de Mauricio Macri, sino que lo dijo hace un mes atrás, un poquito más de un mes, durante el gobierno de su mismo color político.
Sin embargo, da la impresión de que vos tenés una mirada jurídica de que las cosas no serían tan así como planteó Zaffaroni. No, yo creo que parecería estar totalmente equivocado, pero no creo que él esté equivocado. Creo que él miente intencionalmente para tratar de favorecer a sus amigos. Esto que te voy a decir yo ahora no lo puede ignorar. La Constitución lo prohíbe. La Constitución lo prohíbe. Yo sé por qué. Yo le pido a los oyentes, seguramente tienen una Constitución en la casa, si no lo busquen por internet. Busquen el artículo 36 de la Constitución, que tiene una nueva redacción que es en el capítulo Nuevos Derechos y Garantías. El artículo 36, paso a leerlo, dice, esta Constitución mantendrá su imperio cuando se interrumpa por su observancia por actos de fuerza institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Mira. Atentará a sí mismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado, que conlleva enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. O sea, no hace falta que tenga enriquecimiento para cometer el delito, puede ser para un compinche, según el texto de la Constitución. Los delitos de corrupción, o sea, graves delitos dolosos contra el Estado que conlleva enriquecimiento, o sea, que haya aprovechamiento del dinero del Estado para que alguien se enriquezca, están equiparados por el artículo 36 de la Constitución. Y estos no pueden ser, dice, sus autores sean pasibles de las acciones previstas, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Mira. Entonces, la Constitución excluye del indulto y la conmutación de penas a los delitos cometidos contra el Estado, contra el patrimonio del Estado, que son los llamados delitos de corrupción. Asimismo, además de esto, como para reforzar esta interpretación, la Argentina adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que mediante la ley 26.097. Y en esa convención, que es una ley nacional, pues incorporó aprobada por una ley, se establece claramente que los estados adoptarán todas las medidas para castigar la corrupción. Entonces, los indultos serían un decreto. Los indultos se lo hace el presidente por decreto. Un decreto tiene menos fuerza que una ley, no puede contrariar una ley. Claro. Y si una ley lo obliga a tomar medidas para castigar la corrupción, no se entiende cómo podría dictar un decreto para beneficiar a un gente corrupta. Entonces, Zaffaroni esto lo sabe, no puede no saberlo, pero él está en una campaña para defender a sus compinches y acaba de publicar un libro escandaloso que se llama Bienvenidos a Blowfell, que es un capítulo de ese libro que es una serie de disparates tremendo. Quien quiera asombrarse, no me extraña Zaffaroni. Zaffaroni no solo fue ministro de la Corte, como uno recordar, también fue de la dictadura nombrado por Videla a los 30 y pico días de asumir Videla. Algo había de importante en Zaffaroni, que entre las primeras cosas que hizo en el primer mes, en los primeros 40 días, fue nombrado a Zaffaroni. Y él fue juez durante toda la dictadura, juró por el estatuto, mansamente, y miró para otro lado. En su libro, que publicó en el 80, Derecho Penal Militar, comienza con un elogio a la ética de las Fuerzas Armadas, a los ejércitos, y esa fuerza ética que tienen los ejércitos del mundo, entre los nuestros, en el año 80. Ya se había hecho el informe de la OEA. Ya no se enteró, no miraba por otro lado. Así que Zaffaroni es un personaje de esos oscuro, siniestro, que en Brasil son muy ocurrentes los brasileños. Dicen que hay gente que es palo para todo servicio. Porque en la casa del campo hay un palo que sirve para tapar la cloaca, para sacar el sapo que está en la galería, para matar la araña, ¿no? Bueno, sí, eso se llama un palo para todo servicio, palo para usarlo para lo que venga. Y hay gente que es palo para todo servicio. Zaffaroni es palo para todo servicio. Y así lo ha demostrado con la dictadura, en la democracia se mete, era habilidoso para meterse, consiguió el cargo después con Videla, transitó mansamente
Cuando asume Videla metió preso un juez federal que se llama Montelni, que había dispuesto la libertad de gente para los jóvenes estudiantes de Loma de Zamora, que yo los conocía porque trabajábamos juntos en la universidad, a disposición del Poder Ejecutivo, y Montelni dispuso la libertad. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, Poco antes del golpe. Y cuando vino el golpe, lo metió, pero una fuerza más quiso de meterlo preso a Zaffaroni, a Montelni, y nombrarlo juez a Zaffaroni. Sí, esto lo descalificaría. ¿Y por qué tanto prestigio entre sectores, no sé, progresistas, kirchneristas? Bueno, porque se mimetizó bien con el sector progresista, ha sido muy laborioso en el tema del derecho penal, ha publicado muchas cosas, y se puso al servicio del Frente Grande en su momento, y entonces ellos lo valoraron y ahí fue creciendo su prestigio, ¿no? A mi juicio, en el derecho penal ha sido muy laborioso, y su obra de derecho penal hay que decirlo reconocida porque es una obra completa, extensa, que contradice lo que dice en su libro de Lawfare, pero eso es otra historia. Pero lo cierto es que ha trabajado y escrito y publicado mucho y transitado académicamente por muchos lugares, y de afuera también se ven las grandes líneas. Una persona publica un tratado de 10 tomos y lo que diga es el tratado, por ahí no la información de que trabajó para la dictadura. Claro. Y si diga no les importa mucho. Entonces, ahora, la vez pasada sobre este mismo tema y recibiendo el presidente de la Nación la presión por el indulto, el propio presidente, si yo no recuerdo mal, planteó que en todo caso se trataba de un tema de amnistía y que eso era competencia del Congreso Nacional. Pero conforme lo que vos nos acabás de decir del artículo 36, donde los actos de corrupción estarían excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas, tampoco correspondería una amnistía por parte del Congreso. Bueno, la amnistía tiene jerarquía de ley. Ajá. Y el indulto de decreto. Entonces, a su vez, estos indultos tienen una gran debilidad, que lamentablemente en la Argentina siempre se ha aprobado alguna cosa de todo, que el indulto es para de las penas, extinguir las penas o la conmutación de penas. Y siempre se había entendido que si no había pena no se podía indultar, un procesado no se lo podía indultar. Claro. Porque todavía no hay pena. Además, alguien dice, se lo priva del derecho, todo el mundo tiene derecho a que el juez averigüe la verdad sobre uno. Yo dice, no me paralicen el proceso, que se demuestre acá con la prueba que yo tengo, y quiero producir, de que soy inocente. Claro. Que es distinto que me perdonen de algo que todavía no se probó. Entonces, tradicionalmente, en el derecho constitucional, se entendía que no procedía el indulto en el caso de procesados. Con los indultos de Menem, algunos indultos fueron aprobados, aunque fueron procesados, con un voto después muy severo y muy claro de la Hayton de Nolasco, diciendo que era totalmente inconstitucional permitir indultar procesados, porque la Constitución dice claramente penas. Claro. ¿No? Sí, dar pena. Pero bueno, acá siempre se aprobaba un poco de todo, ¿no? Alguien me decía hace muchísimos años cuando era estudiante, el mal de la Argentina es el precedente. Siempre encontramos un precedente para cualquier cosa. Sí, claro. Como hay para todo, ¿no? También para golpe de Estado, pero felizmente eso lo hemos superado. Bueno, sí, así es. Y vayamos un poquito al tema del lawfare, porque también Roberto Gargarella, en un reportaje, acaba de decir que Lula, que se expresaba a favor de la tesis del lawfare, ahora entraría en flagrante contradicción porque la propia justicia, siguiendo los procedimientos normales, planteó algunas incompetencias que transitoriamente liberarían a Lula. Claro, nulidades por incompetencias y por problemas procesales. Sí. No declaró la inocencia de Lula, queda abierto de nuevo el tema, va a tener que transitar de nuevo por los procesos penales, desde que no se hayan prescrito. ¿Desde que no se hayan prescrito? Claro. Entonces, eso habrá que ver de acuerdo al derecho positivo brasileño si están prescritos o no, que es lo que interrumpe la prescripción. Pero lo cierto es que, y ahora, el tema del lawfare es como alguien que enturbia las aguas para que no se vea, no se sepa, y mientras tanto bajo el agua hacemos cualquier cosa. Porque se invoca el lawfare, pero no se dice bien qué es. Este libro de Zaffaroni que acaba de publicar dice que es muy extraño. El derecho penal es descuartizado
o muchas veces decapitado. No se entiende bien esa metáfora de descuartizar. Después no dice en qué parte lo descuartiza, cuál es la cabeza del derecho penal. Eso contraría todo lo que enseña su tratado sobre el derecho penal, que no tiene un cuerpo, no hay una cabeza, es una estructura, y bueno, la parte del derecho penal sobre la teoría de la culpabilidad, la teoría del dolo, el intercrimen, la teoría del delito, la teoría de la acción, en fin, esas son las partes del cuerpo del derecho penal. Cuando se lo descuartiza, ¿qué se hace con eso? No lo dice. Dice se lo descuartiza. ¿Y se lo descuartiza para qué? Para usarlo contra las clases populares y usarlo contra los dirigentes, las clases y los dirigentes populares. Las clases populares son la gente que trabaja, entonces se los asignan las cárceles, y a los dirigentes populares se les inventa causa. Pero cuando una causa está inventada, ya no ha habido ahora, antes y siempre, toda parte causas inventadas. Al señor Dreyfus, es famosa la causa inventada, claro, que le hicieron a Dreyfus en Francia. Pero cuando hay causa inventada, uno va y presenta las pruebas y demuestra y lleva a los testigos y da la pelea jurídico-política, porque es jurídico y política, pero no es nada nuevo esto, que causas inventadas. ¿Y en qué consiste inventar las causas? No se dice nada. Todas las causas de la señora Cristina Fernández de Kirchner son inventadas. ¿Por qué? Porque lo dice Zaffaroni y los amigos de Cristina Fernández de Kirchner. Todas esas son lawfare. Pero ¿dónde está el lawfare? ¿Qué es lo que se ha inventado? ¿Qué es lo que ¿No era dueña del Hotel Otesur? ¿O era dueña? Sí. El Hotel Otesur se alquilaba, lo alquilaba Lázaro Báez. Si eso es mentira, hay que ponerlo sobre la mesa. Pero no lo niegan eso. No lo niegan. Dicen que esto es inventado, pero no niegan los hechos. ¿Cómo es esto? Pero puede haber otros hechos, es decir, por ejemplo, el procesamiento por los acuerdos con Irán, desde mi punto de vista, no son judicializables, porque son decisiones acertadas o erradas, discutibles, son decisiones políticas. Bueno, eso es así. Eso yo coincido con vos. El que no coincidía con vos es Alberto Fernández. Claro, es cierto. Que dijo que era un grave delito en grado de tentativa, y discutiéndole inclusive a rafecas. Porque si entra la gente por YouTube, pone Alberto Fernández memorando con Irán, y el profesor de Derecho Penal, Alberto Fernández, da una clase porque entiende que delito eso, que fue el memorando con Irán de Cristina Fernández de Kirchner, con esta letra lo dice. Y explica el intercrimen y da una explicación catedrática de por qué era una delincuente Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a lo que él vio y lo que él escribió como profesor de Derecho Penal. Ahora, como presidente, piensa otra cosa. Yo comparto con vos que es muy opinable el tema. Pero también es cierto que, yo le dije, podemos saber el maestro Carlos Cosio, y para bien o para mal, pero es imposible que no sea así, en derecho algo es lo que es cuando un juez viene y dice por sentencia firme que es. Este es el sistema. Y hay que tener, por eso hay que tratar de tener los mejores jueces posibles, lo más independiente posible, y por eso sabemos que se han producido los casos como el de Dreyfus, como el matrimonio Rosenberg en Estados Unidos, que lo condenaron a la civil eléctrica, y bueno, pero así funcionan las cosas. Hay que dar las peleas, claro, pero con las pruebas, con los hechos, explicando por qué se da esa pelea. Claro. Insisto, me sorprende mucho que los grandes defensores de Cristina Kirchner, de Mudú, de Jaime, de Lázaro Báez, de Farín, de todos esos, no dicen, son mentiras los hechos, están inventando hechos que nunca existieron, y en base a eso les imputan cosas. No dicen eso. Dicen que las causas son lawfare. Y con eso creen que es suficiente para derrubarla judicialmente. Me parece que van por mal camino. Y la otra tesis de que eso me lo han dicho a mí, sí, es cierto que se robaba, pero se robaba para la causa popular. Bueno, en primer lugar, robo, ¿no es cierto? Segundo, no sé por qué los 2.300 inmuebles que tiene Lázaro Báez en la República Argentina estaban en la causa popular. No sé por qué los departamentos en Miami de Gutiérrez que tenía y el otro secretario privado de los Kirchner tuvieron después de Cristina estaban al servicio de la causa popular. No sé por qué los 9 millones de dólares que revolvió el señor López estaban ahí en un convento, eran para causa popular, no sé qué era. Pero aún así, me parece que es una argumentación falaz. Los medios tiñen y definen el objetivo. No solo el fin no justifica los medios, sino que los medios tiñen el objetivo. Claro. Si yo para que la gente viaje más cómoda en un colectivo no tan hacinada, mato a la tercera parte de la gente que habitualmente viaja, es decir, los otros viajan más cómodos,
Digo, yo soy hijo de puta, van a decir. No, pero yo lo hice porque quería que la gente viaje más cómoda. Entonces, como todos los días, lo venían a las 6 de la mañana, el colectivo lleno, fui matando uno por uno y ahora va el colectivo medio vacío. Claro. Y son bien a los que viajaban. Te hago la última desde una perspectiva estrictamente política, digamos. Sí. Los países entraron en guerras y después se tuvieron que reconciliar, ¿no? Los casos son múltiples, digamos, ¿no? Sí. Y son trágicos, qué sé yo, puede ser Alemania y Francia, o puede ser Estados Unidos y Japón, y tantos otros, porque así es la historia. Y después de haberse asesinado mutuamente en crímenes que hoy serían catalogados de lesa humanidad, imprescriptibles, de todas formas los países hacen pactos de paz entre sí y siguen su vida conviviendo en un marco de enorme impunidad sobre las cosas del pasado, pero evidentemente tampoco pueden vivir eternamente en guerra, ¿no? Pero eso, disculparme, querido Mario, una reflexión. Ahí se introduce, a mi juicio, muy respetuosamente lo digo, un error en el razonamiento. Porque los países no fueron los asesinos. Hubo una dirigencia política, y hubo algunos que fueron asesinos. Nunca fue todo el país el asesino. Muchas veces miembros del mismo país eran asesinados. Muchos de los mismos países, muchos de los judíos que murieron en el Holocausto eran alemanes, nacidos en Alemania, con reconocido derecho de Alemania, que se los quitaron por las leyes raciales. Muchos eran los mismos. Entonces, cuando viene la reconciliación, no es que se reconcilió Roosevelt con Hitler y Mussolini, y dijeron acá no ha pasado nada. No fue así. Los que se reconciliaron fueron otros, que representaban al país que también había sido víctima en gran parte de esos crímenes, esos dolores, esos sufrimientos y de esas guerras atroces. Entonces, acá no es el país el ladrón o el país el honesto. En el país tenemos ladrones honestos. Y podrán reconciliarse dirigentes políticos de uno de otro lado que no tengan la mano sucia con la deshonestidad. Y así lo veo yo. No se reconcilió, como Hitler, Mussolini, Roosevelt y Churchill. Bueno, Julio, el tiempo se nos ha ido, pero la verdad que es sumamente interesante, y creo que todavía queda un poquito de tela para cortar, así que seguramente próximamente volveremos a encontrarnos y charlar sobre estos temas. Gracias, y van a ir pasando cosas al Poder Judicial, al gobierno, en las relaciones internas, que van a dar motivo para seguir cortando tela, me parece. No sé si para bien o para mal, pero vamos a seguir cortando tela. Te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, Julio. Bueno, hemos hablado con él. Chau, ya hemos hablado con el doctor Julio Raffo, vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Alejandro Cantón sobre el juicio oral por jurados. Bueno, seguimos aquí, ya estamos en el aire y en contacto con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ya hemos... a la producción, que vi que estaban disminuidos en su potencial. Escuché recién que están por distintos lugares, no han ido todos a la radio hoy. No, así es. A la distancia, un saludo enorme para todos. Bueno. Y gracias por la oportunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, y también nosotros agradecidos porque en realidad a mí me consta, porque ya lo tengo incluso impreso, que es una propuesta de un nuevo procedimiento procesal penal para la Nación, pero antes de meternos en ese tema y además sin llegar al detalle de los temas técnicos, me gustaría empezar por algo que conversamos la vez pasada, lógicamente fuera de micrófono, en una entrevista que tuvimos, y que tiene que ver con la Constitución Nacional escrita en 1853, acordada en aquel año, el 1 de mayo de aquel año, el espíritu de aquellos convencionales, y qué es lo que el pueblo delegaba y qué es lo que el pueblo no delegaba, y que sin embargo en casi 2 siglos, o no 2 siglos pero cerca, nunca se le ha conferido como facultad al pueblo argentino. Me gustaría que nos que hiciéramos esta reseña histórica de qué es lo que los convencionales constituyentes de aquel año establecieron, se transfería, se delegaba, y qué es lo que no se delegaba. En 1853 terminaba una lucha cruenta política entre las
provincias y el gobierno central de Buenos Aires por el dominio de lo que significaba el puerto argentino y todas las conveniencias económicas que de ello circundaban, ¿no es cierto? Entonces hay todo un escenario que terminó con la sanción de los principios básicos constitucionales que inspiraron la formación del país, a los cuales no suscribió Buenos Aires. Uh-huh. Se constituyeron primero los principios básicos constitucionales por las provincias y se firmaron los pactos preexistentes que dieron origen al preámbulo, que es la razón de ser de constituirse bajo este régimen político de gobierno, ¿no es cierto? Y Buenos Aires, después de la batalla de Cepeda y 10 años después, en 1862, se le logra hacer entender a Buenos Aires que los principios constitucionales no se negocian al fulgor de los cañones y al filo de las espadas. Bien. Terminado ese proceso, en 1862, Buenos Aires logra imponer su requisito, que era formar parte de la República, que su ciudad fuera la capital de la República. Mucho tiempo después convivieron en la misma ciudad la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital de la nación, hasta que se fundó la ciudad de La Plata, en 1903 más o menos está la fecha en la que allí se muda la capital de la provincia de Buenos Aires a la ciudad que hoy conocemos. Claro. Hecho esta reseña, los principios básicos constitucionales de los que habla la Constitución Nacional en las declaraciones de derechos y garantías, el juicio oral por jurado propiamente dicho, como todas las expresiones constitucionales que hay en esa parte dispositiva de la Constitución Nacional, son principios y garantías. ¿Qué significa? Son inalienables, intransferibles e imprescriptibles los derechos a los que la ciudadanía tiene acceso, ¿no es cierto? El juicio oral por jurados es un derecho político básico, que está garantizado en la Constitución Nacional en 3 artículos. Pero para contestarte tu pregunta, antes de llegar a esos artículos, tenemos el artículo 22, que en él dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades que esta Constitución crea. Uh-huh. ¿Correcto? Esto significa que no gobierna porque ha decidido delegar la función administrativa en el gobierno nacional y sus ministros, el presidente y sus ministros, y no delibera porque ha decidido delegar la función legislativa, ¿sí? La función legislativa en el Congreso de la Nación y ambas cámaras con sus respectivas funciones. Pero claro, el artículo no refiere que haya decidido delegar la función jurisdiccional del pueblo argentino. Y vamos a esos 3 artículos que vienen a apoyar la postura del artículo 22, en la cual reservan la función jurisdiccional al pueblo argentino en la figura del juicio oral por jurados. Oral, porque debe ser público y debe ser enteramente oral, reserva la Constitución, y debe ser dirimido por un jurado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser decidido por un jurado. Para que se entienda bien, hay 3 artículos, los menciono rápidamente, que es el 24, habla del juicio oral por jurados, el 75, inciso 12, y el 118, en 3 partes diferentes de la Constitución Nacional. Es importante tenerlo en cuenta porque el 24 lo convierte a este derecho en una garantía constitucional, claro. Y el resto, el 75, inciso 12, son las atribuciones del Congreso, y el 118 son las atribuciones del Poder Judicial. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, entendiendo la cosa en este marco y tomando en cuenta que la Constitución es un conjunto normativo que funciona como una delicada máquina de reloj, al cual si le quita uno una pieza, deja de funcionar de manera precisa. ¿Correcto? Bueno, sí. Los argentinos, nosotros estamos acostumbrados a que por nosotros tomen decisiones los jueces, lo cual no hay nada más lejos de la verdad y de lo que debiera ser. Ahora, ¿sí? Permíteme que te haga una interrupción, porque aparte ¿sí? También para los oyentes va a ser interesante. De esta manera,
al tener esta facultad exclusiva a los jueces, que se le ha restado al pueblo argentino, da la impresión de que ha generado un verdadero interés de corporación, porque entonces se tiene más poder del que debieran los jueces. ¿Por qué motivo lo han hecho esto, si esto contraviene la propia Constitución? Bueno, esto yo te voy a traer incluso ejemplos de la realidad, ¿no es cierto?, para poderlo ilustrar. Pero tenés que tener en cuenta que la función jurisdiccional tiene 3 aspectos: la investigación, el juzgamiento y la condena. Claro. ¿Sí? De eso se compone un juicio, cualquiera, no importa si es penal, civil, laboral, no importa. Pero hay una investigación, hay un juzgamiento y hay una condena. En nuestro caso, el que nos atañe a nosotros, que es el derecho penal, para eso nos hemos convocado hoy, tenemos una investigación criminal que está a cargo a partir del año 94, en el Ministerio Público Fiscal, que representa a la ciudadanía en la política criminal, en el combate del delito, ¿no es cierto? Es esa etapa, esa primera función investigativa que lleva el fiscal adelante, ¿no es cierto? Bien, después tenemos la facultad de juzgamiento, que la desarrollan los jueces, que no es otra cosa que vigilar que el procedimiento se desarrolle conforme a las garantías constitucionales del debido proceso y la garantía de defensa en juicio. Y después tenemos la condena, que nuestra Constitución reserva a un jurado. Es precisamente de lo que estamos hablando. Nunca hemos nosotros delegado esa función de condena a ningún juez, con lo cual el juez está tomando decisiones que son propias nuestras, constitucionales, y eso lo vienen violando desde hace 168 años, este 1 de mayo. 168 años tomando decisiones por nosotros. Entonces, a mí, respondiendo a tu pregunta, y vayamos entonces a un caso concreto, me tocó, bueno, ahora no se habla tanto, pero no sé si tenés, recuerdo a la audiencia, supuestamente sí, el juicio de los rugbyers, ¿no es cierto? Sí, claro. Este juicio que se dio de Villa Gesell, en provincia de Buenos Aires, con un asesinato de un chico que había estado en un boliche bailable de noche, y al salir de él, un grupo de rugbyers lo aborda y lo termina asesinando. Resulta que este grupo de rugbyers ahora llega el momento de ir a juicio oral y ellos tienen la decisión, la posibilidad que la justicia les da de decidir quién los va a juzgar, si un juez o un jurado. Entonces yo te pregunto, Mario, ¿desde cuándo la Constitución Nacional es posibilidad de decidir de un delincuente? No, claro, eso es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, el juicio oral por jurados debiera actuar del primero al último de los delitos. Y los jueces debieran tomar la función judicial, que es de proceso, vigilar que el proceso se desarrolle conforme a las garantías constitucionales. Y el fiscal representar al pueblo argentino en el combate contra el delito, investigar y procesar. ¿Correcto? Eso llevará adelante el juicio oral. O sea que nosotros, en el procedimiento que estamos proponiendo, no estamos haciendo otra cosa más que devolverle a la ciudadanía el derecho que nunca pudo ejercer. ¿Por qué? Los argentinos nos vamos a dormir todas las noches y nos levantamos con esa sensación de inseguridad, de que la justicia no cumple con su objetivo y que no nos satisface, porque eso está en nuestro ADN y algo tenemos en nuestro interior que dice algo está mal, que no funciona. Es esto, Mario, claro. Es esto, que nosotros constitucionalmente debiéramos ser los que tomáramos las decisiones, y alguien está tomando contra natura las decisiones por nosotros. Tengo la explicación histórica para yo darte a vos los fundamentos de por qué la Constitución se redactó de esta forma y por qué no se la respetó. Obviamente que cuando este proceso que nosotros tenemos, si te parece bien, lo podemos caracterizar y ya después meternos en profundidad con el proyecto, ¿no? No, pero antes me interesaría, porque el oyente se está preguntando que lo que vos decís es cierto, es decir, que el oyente dice, es cierto, yo no siento que en la Argentina el Poder Judicial funcione bien, aunque no lo sepa, porque vos nos estás ilustrando sobre este mandato constitucional que ha sido violado durante 168 años. Ahora,
en esa sensación, el hombre y la mujer que nos está escuchando recuerda, o por lo menos le suena, aquellas palabras del viejo Vizcacha, ¿no? Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque a donde ir a rascarse. Es decir, que el que dictamina es el juez, y esto, conforme lo que vos nos estás diciendo, es una distorsión que además conlleva la sospecha de que siempre el poder político subordina de alguna manera a los jueces, o al revés, que los jueces se subordinan de alguna manera al poder político, y creo que todo surge del mismo fundamento que vos nos estás dando. ¿Es así o estoy equivocado? No, es tal cual como vos decís, pero te voy a dar las razones de por qué es así. Veíamos recién que son tres, actividades que desarrolla la justicia cuando juzga un caso. Uh-huh. La investiga, la juzga y la condena, ¿correcto? En el proceso que nos ha regido judicial nuestro hasta el año 94, que vino la reforma constitucional, las tres funciones estaban en cabeza de un juez. Claro. Quiere decir que si todas las funciones jurisdiccionales las desempeña una sola persona, eso es acumulación de poder, concentración de poder, uh-huh. ¿Correcto? Y esa concentración de poder le ha servido a los jueces para vender esas voluntades al poder político de turno. Claro. ¿Por qué? Porque era el poder político el que designaba los cargos. Entonces había una suerte de complicidad, porque si yo te designé no me vas a investigar a mí. Claro. ¿No? Entonces, al existir esta connivencia, no importa el gobierno que estuviera. El tema era que el juez maneja las tres opciones de la justicia al momento de realizar una causa. Si yo tengo que investigar un hecho de corrupción, no voy a mirar para otro lado, no lo voy a investigar, como en este caso ocurre con las aberraciones que están ocurriendo en la provincia de Formosa. ¿Cómo es que no hay una causa federal en trámite con las barbaridades inconstitucionales que estamos viendo? La provincia debiera estar intervenida ya, judicialmente hablando, por la Corte, si la justicia funcionara como tiene que funcionar. Pero claro, hasta el año 94 tuvimos un proceso inquisitivo propio de la Edad Media, Mario, claro. Que las monarquías absolutistas tomaban en consideración entre el siglo XIII y el siglo XVI. Y nosotros en el siglo XXI tuvimos hasta el año 94 un proceso inquisitivo puro, y que ahora está morigerado porque una de esas tres funciones que tenían los jueces la pusieron a cargo del fiscal, y con eso creen haberse ganado el universo. Y siguen violando la Constitución como si eso fuera un mero trámite, ¿no? Pero entonces, el presidente Gabriel ha dicho que propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Esto lo ha dicho en el 1 de marzo de este año. Estaremos cumpliendo así una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal. Muy bien. Esto lo dijo el presidente, son palabras, estoy leyendo textual, ¿eh? Sí, perdón, dale. No, esto lo ha dicho, que se condice exactamente con lo que vos decís. Te termino las palabras del presidente. Dale. De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración. Vengo a decirle al país con firmeza y convicción que en esta hora histórica urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones. El pueblo argentino, a través del juicio por jurados, tendrá en sus manos la inmensa tarea de contribuir a recuperar la credibilidad en una real justicia. Esto es textual. Lo que sabemos también es que no hay ningún proyecto en la Cámara de Diputados en esta dirección y sentido. Muy bien, si me das entonces el ok para que te conteste, voy entonces a abordar las palabras del presidente de manera estrictamente profesional, ¿no? Dale. El presidente se refiere a instaurar el juicio oral por jurados de una forma elocuente y muy exacta en lo que se refiere al texto puro de la Constitución. Pero él en sus palabras no le habla con sinceridad a la población, porque está dejando fuera del accionar del jurado a los delitos por corrupción. ¿Qué quiere decir? Que los delitos por corrupción no serían competencia de un jurado, sino de un juez. ¿Sí? Ese es el proyecto de reforma judicial que está auspiciando su vicepresidente,
en el Senado. ¿Correcto? Ajá. Muy bien. Ese proceso únicamente estaría habilitado y solo como opción, porque el que es procesado va a tener la opción, llegado el momento en que le eleven la causa a juicio, va a tener la opción de decidir si quiere un jurado o quiere un juez. Entonces el señor presidente tiene que dejar de mentirle a la población y decir las cosas como son, porque los delitos de corrupción que a la ciudadanía le interesa juzgar, esos quedan afuera. Y después, por otro lado, los más graves que sí estarían, es solo como opción. ¿Qué quiere decir? Que el delincuente, cuando tenga que enfrentar el juicio y tenga que decidir, él va a decidir si lo va a juzgar un jurado o lo va a juzgar un juez. Como es ahora actualmente, por ejemplo, en el proceso penal previsto en la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, te acabo de dar el ejemplo, Sí. que los rugbyers tuvieron que tomar la decisión de si querían un jurado o querían un juez. Entonces, no está cumpliendo el señor presidente con los preceptos constitucionales. Refiere a ellos como debe, pero en los hechos no solo no tenemos proyectos, sino que te puedo hablar, si querés, Mario, y ya con un tema ya concreto. Hay 6 proyectos de juicio oral por jurado en la Cámara de Diputados esperando ser tratados. Ajá. Bueno, Hay uno solamente. vayamos a ese tema. Bueno, hay 6 proyectos esperando, y yo los analicé a todos, tuve la ocasión de tenerlos en mi despacho, para poder profundizar prácticamente de qué estaban hechos cada uno. Bueno, quieren, en todo caso, lo que veníamos hablando. La mayoría habla de tener injerencia optativa en los delitos mayores con penas privativas de libertad en expectativa superiores a 3 años. Esos son los mayores, los delitos de instrucción que se le conoce, los abogados penalistas saben de qué hablo, y los delitos de raíz federal. Los que son de competencia federal estarían entonces contemplados en la mayoría de estos proyectos, pero solo como opción, no como obligatoriedad, digamos, como único sistema de justicia, como sí marca la Constitución Nacional. La Constitución Nacional implica que el derecho de ejercitar la jurisdicción por parte del pueblo es el acto de soberanía más importante que prevé la Constitución Nacional en lo que se refiere a las garantías constitucionales propiamente dichas. ¿Sí? Es la expresión de soberanía del pueblo independiente y libre más importante que la Constitución tiene en su texto. Y eso justamente nosotros jamás en nuestra existencia, y se ha muerto generación tras generación sin poderlo ejercer. ¿Será el momento? Yo creo que ya los argentinos hemos pasado por mucho y tenemos que pedir que las autoridades nacionales en este momento, que tienen que reconocernos este derecho, lo hagan de manera correcta y propongan la reforma constitucional de fondo que nosotros con todo gusto le podemos acercar para que se estuvieran por cumplir históricamente, como ha referido el presidente, los principios políticos básicos que refieren a la administración de justicia que nos corresponde a nosotros. Sería interesante, pienso yo, para la gente que nos está escuchando, discernir entonces. Nosotros tendríamos las 3 etapas que vos nos refieras. Habría una etapa investigativa, ¿verdad? Frente a un hecho, frente a una sospecha, una denuncia. Bueno, habría una instancia investigativa que sería justamente la recolección de pruebas en función de dilucidar qué es lo que realmente ha ocurrido. Habiendo sido un hecho antisocial, por decirlo de alguna manera, un fiscal en nombre de la sociedad toma esta investigación en sus manos y sería el que lleva adelante la acusación. Habría un juez que dictaminaría todo lo que tiene que ver con el procedimiento, habría un derecho a la defensa por parte de quien ha sido acusado y estaría por otro lado el jurado, que sería quien observe todo esto y que en definitiva condene o absuelva a quien haya sido acusado o esté bajo proceso.
¿Sería así? ¿Esto estaría bien relatado de esta manera? Correcto, Mario, en todos sus términos lo apruebo 100%, es tal cual como debiera ser. ¿Por qué? ¿A qué responde esto? La Constitución tiene en el artículo 120 la incorporación a partir del 94 del Instituto del Ministerio Público con rango constitucional. Antes de eso era solo una legislación. Ahora el Ministerio Público Fiscal es un instituto constitucional que debe ser independiente incluso de la justicia. ¿Sí? Claro. Tiene que tener autonomía y autarquía. Autonomía de funcionamiento respecto al Poder Judicial y político, y debe tener autarquía de presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que el monto que el Estado invierta en la política criminal debiera, digamos, asignárselo por partida presupuestaria aprobada por el Congreso y manejada por el Instituto del Ministerio Público Fiscal. Esto es lo que marca la Constitución. Si la estamos venerando hoy, debiéramos tener una fiscalía que se ocupe de las investigaciones criminales, pero claro, nosotros en nuestro procedimiento que tenemos lo haríamos por fuera del proceso, eliminaríamos la instancia escrita que hay para que fuera un procedimiento formal, protocolizado, de raigambre forense, con el profesionalismo de las fuerzas de seguridad que colaborarán con el fiscal en la investigación, pero por fuera del expediente, quedándonos solo con el proceso oral propiamente dicho, en el cual vamos a ir en tanto y en cuanto la investigación criminal nos arroje un legajo de investigación que nos dé todas las herramientas necesarias para ir a juicio con la seguridad de que lograremos una condena, y no perder el tiempo con un juicio que no estuviera debidamente armado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué ventaja tiene esto? Es que nosotros no vamos a tener una causa en trámite cuando nos dispongamos a investigar. Lo vamos a hacer con protocolo, observando los derechos y garantías de las personas que son sospechadas de la comisión de un delito, pero lo vamos a hacer dentro de la informalidad, entre comillas, no dentro del proceso penal, sino por fuera, pero con todos los protocolos de actuación forense que los países desarrollados tienen en su estructura judicial. Nosotros lo tenemos en la Constitución, pero no lo hemos puesto en práctica. Quiere decir que sobre el hecho hay una investigación que viene por afuera a cargo digamos, de una policía especializada en una policía científica, podríamos decir, especializada Correcto. En la investigación. Esa policía con todos los datos se los aporta al fiscal. ¿Y qué garantías tenemos de que el fiscal realmente va a tener la voluntad de llegar a la verdad y a la justicia y no generar impunidad también? Porque parece que el fiscal tendría en este caso, digamos, un gran poder, porque si él baja los decibeles, si él mira un poquito para el otro lado, si él deja de poner el acento en alguna cuestión importante, da la impresión de que entre una fiscalía débil y un defensor potente, el jurado va a estar tentado a la absolución. ¿No concentra esto mucho poder en el fiscal? No, porque nosotros hemos pensado en ese aspecto, y como la Constitución es un juego de contrapesos, nosotros hemos equilibrado esa cuestión a la que hace referencia vos, diagramando de que el fiscal general de la Nación y los fiscales de distrito judicial sean elegidos por la gente después de cumplimentar una serie de requisitos profesionales que la ley estipulará de forma taxativa. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que si la gente vota la elección de ese fiscal, lo estará juzgando más allá de su condición profesional, su condición de social, ¿no es cierto?, y moral. Claro. Y el cumplimiento de su tarea en la política criminal que implemente, la va a juzgar en los hechos la gente, con el voto. Con lo cual nosotros sugerimos de que el fiscal sea elegido por el pueblo de manera directa, eso en la Constitución está permitido, que bueno, es la única manera de garantizar la independencia respecto del poder político, porque por lista aparte, no relacionada con un partido político, por lista aparte, esto debería
funcionar de contrapeso, porque el fiscal que no desarrolle su actividad o mire para otro lado con la comisión de un delito que tome estado público, la gente cuando le llegue el momento de votar va a cambiar de fiscal, va a tener la prerrogativa de decir no me ha satisfecho, la labor profesional que ha tenido. Entonces, como sigo teniendo sensación de inseguridad, me fijo en otro candidato que pueda cumplir mejor esa labor. Pero, como doctor, me estará por preguntar a algún oyente con cierto conocimiento si tenemos que garantizar la estabilidad del cargo. Por supuesto que yo se la garantizo, la estabilidad del cargo. ¿Cómo? Y le permito presentarse de forma indefinida a la reelección. Ajá, qué interesante, claro, mirá. De forma indefinida le permito presentarse a la reelección. Y va a conservar el cargo en tanto y cuanto, de acuerdo a la votación, el pueblo considere que ha cumplimentado satisfactoriamente su labor como fiscal. Entonces, de ese momento, de esta forma, hacemos el contrapeso correcto para que esa acumulación de poder que va a tener ahora el fiscal, que es solamente una de las tres características que tiene la Administración de Justicia, que estaría a su cargo. Después, los jueces, con todo el andamiaje procesal, custodio del procedimiento, tendrán, dentro de la propuesta que hacemos, sus prerrogativas y, por supuesto, la funcionalidad que el magistrado conservará, que actualmente hoy desarrolla, pero de forma acotada, ¿no es cierto? Ya no estipularía una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que es un cambio de paradigma, Mario, lo que nosotros estamos proponiendo, porque recién escuchaba al doctor Raffo, él no se acordará de mí, pero yo sí de él, lo conozco. Nos hemos acostumbrado tanto a que un juez dicte sentencia por nosotros, que estábamos asumiendo que el juez debiera ser impecable en sus antecedentes, que no fuera corrupto, que su desempeño no fuera deshonesto, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es justamente eso, pero no que tome decisiones por nosotros. Claro. Y lo hacemos de manera muy acostumbrada, porque no tenemos, digamos, el ejercicio práctico de la Constitución Nacional a flor de piel. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué tendríamos nosotros con participar al menos 2 veces por año de un jurado y dictar sentencia? Con los años y con la experiencia que esto nos dé como sociedad, tendríamos el voto calificado. ¿Cómo es eso? El voto calificado sería aquel que es consciente de lo que está correcto y de lo que no lo está, y va a exigirle a sus autoridades que, digamos, respondan a las características que esa propia gente juzga todos los días al integrar un jurado. ¿Cómo se el ejercicio democrático es mucho más participativo que solo votar cada 2 años. Claro, está bien. Ahora bien, ¿cómo se constituye el jurado? Es muy interesante la pregunta que haces, porque dentro del proyecto nosotros tenemos 3 tipos de jurados diferentes: un jurado de admisión, un jurado de juicio y un jurado de apelación. Hay un cuarto jurado, pero lo vemos después. El jurado de admisión trataría los delitos mayores y los delitos federales. Los delitos menores, que son con penas privativas de libertad en expectativa máxima menores a 3 años, menores a 3 años en el Código de Fondo, en el Código Penal, entonces estos delitos no deberían pasar por el proceso de admisión. Pero los delitos de gravedad, como los delitos mayores y los federales, pasan por este proceso. El proceso de admisión, como la palabra lo indica, es un proceso de admisibilidad de la acción penal. Y el jurado va a determinar si la imputación que hace el fiscal es correcta. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el jurado va a tener la decisión si va a imputar a esa persona con los cargos que dice el fiscal o juzgará agravarlos en razón de la evidencia que se le presente, ¿no? Claro. Entonces, esa potestad que tiene el jurado de decidir qué imputa y cómo, ¿no es cierto? Entonces, con asesoramiento del juez de admisión, el jurado será quien tome la determinación si procede o no el juicio contra esa persona.
En caso de encontrar un veredicto favorable de admisibilidad de la acción penal, entonces estaremos en condiciones de ir a juicio. Correcto, pero antes de entrar en el juicio, en el jurado de juzgamiento, en el de admisibilidad, quiere decir, ¿cuántas personas lo integrarían? 12 personas. 12 personas. ¿Cómo funcionaría? ¿Por mayoría? Mirá, normalmente eso nosotros necesitamos la mayoría simple. En los países desarrollados esto lo tienen con una mayoría simple para la admisibilidad, es decir, la mayoría simple es la mitad más 1 de los votos. 7. Quiere decir que si son 12, con 7 votos de admisibilidad de la acción, vamos a juicio. Ahí vamos nosotros, a juicio. Y te quiero hacer otra pregunta en la admisibilidad. Sí. Todavía estamos en la puerta de entrada, estamos en la portería. Sí. Digamos, si el portero nos deja entrar o no. Viene el fiscal y dice, miren, yo tengo estas evidencias, estas pruebas, estos elementos que tendría esta persona o este grupo de gente tendría que ser juzgada. Sí. Ahora bien, ahí en ese primer jurado, también hay defensa, es decir, hay alguien que dice no, esto no merece que sea juzgado, o solamente habla el juez. Dura una audiencia o dos. Ajá. Es una audiencia o dos en la cual es citada ambas partes, ¿no es cierto?, que son escuchadas por el jurado, y allí se presenta la prueba en admisión. ¿Qué quiere decir? Que el legajo de investigación criminal ahí se reduce a solo la evidencia que va a ser sustanciada en juicio. En ese proceso, entonces, le hago saber yo como fiscal al jurado la prueba de la que dispongo para imputar los cargos que le presento. Bien. ¿Sí? Está muy sencillo. El jurado recibe la descripción de la evidencia y una apertura que yo realizo como fiscal para poner mi teoría de lo sucedido, mi teoría del caso, la expongo con base en esa evidencia que voy a presentar al mismo tiempo a los miembros del jurado. Correcto. Al mismo tiempo que yo hago esto, después que termino mi participación en esa audiencia, hace lo propio la defensa, que intentará desacreditar la evidencia que tengo, ¿no es cierto?, y presentará las objeciones de admisibilidad en ese proceso de la evidencia que yo tengo, que yo la obtuve por ahí sin observar los protocolos forenses, por ahí o se haya perdido la cadena de custodia de una de las investigaciones científicas desarrolladas, por ejemplo, por decirte algo. Claro. Entonces se presentan en esa instancia las objeciones por la defensa sobre los testimonios que presento, que deben ser todos, tienen que vayan a tener que declarar solo de la cuestión que se va a ventilar en el proceso. No pueden ser testimonios que hagan alusión a cuestiones que no tienen que ver con la cuestión de fondo, ¿sí? Correcto. Entonces, se presenta por la defensa, cuando termina su participación, hace el alegato de cierre y pasa a cuarto intermedio el jurado para decidir qué cargos va a imputar y cómo. Correcto. Ahora vamos a suponer que ya el fiscal ha llevado los elementos suficientemente estudiados y contundentes, y entonces ese jurado dice sí, esto es admisible. Bueno, pasamos a la otra instancia, que sería el jurado de juzgamiento ahí. Ahí estamos en la etapa de juicio oral, que conocemos hoy, que es enteramente oral, y ahí se procede a la designación del nuevo juicio, del nuevo jurado que va a escuchar el caso, el desarrollo del caso, la exposición de las teorías del caso, la exposición de toda la evidencia forense que se haya recolectado en la investigación preliminar preparatoria, y se va a tomar, para reunirse ese jurado y ser seleccionado por las partes, ¿sí?, se va a tomar 2 meses. ¿Por qué? Porque esos 2 meses le van a dar a la defensa la posibilidad de desarrollar su propia investigación sobre el caso, ¿no? Claro. Entonces, en esos 2 meses se desarrolla el proceso de selección y designación del jurado de juicio, que es un proceso especial que establece una
una impugnación de 6 jurados por parte. ¿Qué quiere decir? Que se convocan 24 potenciales jurados a la audiencia de designación de jurados y cada parte tiene una eliminación de 6 jurados por parte de forma alternada, empezando con la Fiscalía, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? No me quedó del todo claro. Claro, en la audiencia de designación del jurado se convocan 24 particulares que responden a las características de admisibilidad para integrar un jurado. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Esas 24 personas están en esa audiencia enfrente de las dos partes para ser seleccionados. De cada una se conocen los perfiles, las partes tienen de cada una los perfiles de cómo, de cuál es la educación que tiene cada uno, de cuáles son los trabajos que desempeña cada uno, bueno, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace ahí es proceder a la selección. Esa selección se hace de modo negativo. Claro. Yo voy descartando, como fiscal, los jurados que entiendo, de acuerdo a su perfil, que no van a fallar en favor de lo que pretendo probar. Y la defensa hace lo propio con las mismas prerrogativas. Y de los nada más que descarta a los jurados que entienden que por su perfil podrían no estar de acuerdo o ser más difíciles de convencer para probar o conseguir la sentencia que están buscando conforme al planteo, ¿no? Perfecto, quiere decir que de los 24 ahora vamos a tener 12 que ya están seleccionados entre el fiscal y la defensa. Ahí tenemos constituido el jurado de juzgamiento, ¿verdad? Correcto. Y ahí bueno, tenemos el juzgado de juzgamiento. Una vez que hacen todos el descarte, una vez que se hace el descarte de los 6 potenciales jurados que cada parte descartará, queda conformado los 12 jurados de juicio que van a establecer la responsabilidad penal al final, que van a hacer la tarea de condena que hablábamos hace un rato. Claro, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Una vez que se haya hecho esa designación, entonces se pone el juez de juicio competente, determinará la fecha de inicio del proceso y le dará a la defensa para hacer su investigación estos 2 meses que habíamos hablado, ¿no? Porque el fiscal ya hizo la investigación preliminar, preparatoria, y ya tiene su trabajo investigativo hecho. Claro. La defensa necesita tener su tiempo para organizar su caso, ¿no es cierto? Entonces, se le dan estos 60 días, fecha tope en la cual, según el proceso, ellos tendrán que presentarse en juicio, ¿no? Bien. En esa instancia, los jueces tendrán que resolver sobre la fianza para ver si la persona estará detenido durante la tramitación del juicio oral o lo vivirá en libertad. ¿No es cierto? Esto presenta también un gran debate jurisprudencial porque tiene que ver con la prisión preventiva, ¿sí? Claro. Nosotros consideramos, al igual que como se viene considerando para el instituto hoy, que debe vivirlo en libertad como regla general y en prisión preventiva cuando se dieran los requisitos que eventualmente conocemos hoy, ¿no? Correcto. Que es influenciar sobre el proceso de alguna determinada manera o el peligro de fuga, ¿no? O un peligro para la sociedad. Claro, un peligro inminente para la sociedad, por ahí por la peligrosidad del delincuente, claro, o la gravedad del delito que se le imputa, ¿no? Que serían los únicos casos en los cuales se justificaría una prisión preventiva. Una prisión preventiva con o sin fianza. Claro. ¿No? Porque si se le concede la fianza y la paga, tiene derecho a permanecer en libertad mientras dura el proceso, ¿no? Bajo la responsabilidad del defensor, ¿no? Y si no se le fija fianza, quiere decir que se le decreta la prisión preventiva sin opción a fianza, que quiere decir que obligatoriamente debe pasar el proceso en detención. Correcto. Bueno, ahora vayamos porque parecía que no, pero no nos sobra tiempo. Ahora ya tenemos los últimos 10 minutos. Sí. Ahora estamos en los juicios que nosotros vemos por televisión. Claro, estamos en los juicios que vemos por televisión, exactamente. Una vez que empieza ese proceso, que arranca la audiencia, la primera audiencia, se toman los discursos de apertura de los profesionales,
¿sí? Claro. Tanto de la defensa como de la fiscalía. Quiero aprovechar en esta oportunidad que hablo de las partes, porque en este proceso que nosotros proponemos es de característica adversarial, quiere decir que no se admiten más de 2 partes por juicio. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una fiscalía que hace las veces de acusación y una defensa que hace las veces de defensor, ¿no? No como en la actualidad, que en el proceso inquisitivo acusatorio que tenemos es multiparte, quiere decir que podemos tener en ese tipo de procesos tantas defensas como imputado haya, o tantos damnificados representados por la querella hayan sido alcanzados por la conducta delictual. ¿Qué quiere decir? El querellante es aquel que es perjudicado por la acción delictiva y en este proceso actual que está vigente les permite ser reconocido, producir prueba y hacer una acusación, claro, ¿no? Al igual que el fiscal. En el proceso nuestro, la querella no tendría participación porque ya el fiscal estaría representando a esa querella, lo mismo que el jurado. Claro. ¿No es cierto? El jurado estaría representando a aquellos particulares damnificados en otro sentido, pero estarían siendo debidamente representados en el proceso porque la decisión pasa por la gente esa misma que sufre las consecuencias del delito. Perfecto. Mientras tanto, los jurados, los miembros del jurado, ¿pueden ser entrevistados por ejemplo, por los querellantes, por los damnificados, por las víctimas, o tienen que mantenerse, o también podrían ser influenciados por la defensa, o tienen que mantenerse aislados respecto de quienes están inmersos en el propio juicio? No, respondo a tu pregunta y entiendo que es muy elemental preguntar por eso, porque el jurado, una vez que es designado, se le leen sus responsabilidades y sus restricciones. Bien. El jurado que queda determinado en esa selección que comentaba recién, queda totalmente prohibido el contacto con las partes del juicio. Perfecto. Con ninguno puede tomar contacto y tiene expresamente prohibido comentar con su círculo íntimo cualquier detalle del juicio. Bien, o perfecto. sea que hasta que no dictan sentencia, ningún miembro del jurado puede tomar contacto con ninguno de de las partes del proceso, llámese imputados, testigos, peritos, ninguno de ellos, y tampoco pueden tomar los datos del caso y comentarlos en su círculo familiar o social más íntimo. Perfecto. No pueden hacer ninguna mención a riesgo de nulidad, ¿no? Claro. De todo lo actual. Te lo preguntaba además, no solo por lo incorrecto que sería eso, sino porque en algunos casos, por ejemplo, cuando se juzgó a los monos allí en Rosario, ¿no? O cuando se juzga a sectores vinculados a la mafia, es muy probable que una persona que pertenece a un jurado pueda recibir presiones de estos delincuentes, digamos. De manera tal que resguardar de una de otra manera a los miembros del jurado debería ser una responsabilidad del Poder Judicial y del Estado argentino. Por supuesto, de hecho hay cláusulas en el procedimiento nuestro que, dada la gravedad del caso que se tenga que decidir, se puede preservar al jurado, digamos, en un hotel o en una casa de seguridad en la cual se lo tenga a resguardo de cualquier influencia posterior. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ver ni siquiera televisión en el tiempo en que van a desarrollar esta actividad juzgadora, ¿no? Uh-huh. Nosotros ahora, todo esto que te estoy comentando es un cambio de paradigma muy importante y la gente que nos está escuchando puede alcanzar a dimensionar seguramente la fuerza de decisión que esto implica, con lo cual hay muchas cosas que se corregirían solas de las que estamos viendo hoy que pasan. No habría un fiscal que no cumpliera con su labor si va a ser puesto en ese lugar, no por quien tiene que investigar, sino por la persona a quien le tiene que servir, claro, ¿no?
por un lado, y después por otro lado no hay un juez que no vaya a cumplir con su labor, porque ya no toma más decisiones cruciales. Claro. Así que el poder político podrá seguirlo designando de la manera que está prevista en la Constitución, pero estará designando un juez que se ocupará solo de vigilar que el procedimiento sea constitucional y nada más. Bien, hay dos cosas, porque ya nos van quedando los últimos 3 minutitos, hay dos cosas que el oyente se tiene que estar preguntando. Uno, costos, es decir, todo este procedimiento encarece el servicio de justicia, y dos, y ya para que vos nos comentes, y con esto estamos cerrando, tiempo, todo este procedimiento es más rápido o más lento que el anterior, porque por ejemplo las causas de Menem prescribieron porque pasaron más de 20 años sin definición por parte de la justicia. Entonces, más allá de que el delito existiera o de las culpabilidades, habían prescripto. Entonces, costos y tiempo, ¿qué nos podés decir? Los costos prácticamente serían los mismos. Nosotros, en principio, a lo mejor en números muy finos, tendríamos que a lo mejor necesitar una inversión para adaptar la parte de infraestructura, que es donde yo veo que necesitaríamos para implementarlo la mayor inversión. Pero en costos operativos estamos con los mismos números prácticamente. Claro. Bien. Porque los costos que ahorraríamos con la investigación en los términos que nosotros la planteamos y reduciendo el proceso solo a la instancia oral, hay mucha estructura judicial que entraría en desuso, que nosotros deberíamos reubicar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos contando, en principio, con el mismo presupuesto para desarrollar este proceso. Lo bueno es que nosotros, para empezar a trabajar con la investigación forense, necesitamos preparar a la policía con un título universitario que lleva 4 años instruirlo. Así que ese proceso de adaptación llevará al menos 4 años, en el cual tendrá el Estado, por supuesto, desde el punto de vista presupuestario, lo necesario para acomodarse. Pero no es mayormente los costos muy superiores a lo que hoy manejamos. Perfecto. Porque hay que hacer los números finos, ya te digo, pero hay buena parte de los juzgados de instrucción que ya no trabajarían, porque al hacerse por comisaría las investigaciones con este profesional criminólogo, ¿sí?, debidamente capacitado a nivel universitario, hay gran porción de la justicia que ya en parte es absorbida por la faz privada, que obviamente va a haber investigaciones privadas. Los que tengan a cargo las defensas tendrán que recurrir a los investigadores criminalistas profesionales y desarrollarán una investigación privada. Esa investigación hoy no la tenemos, porque no tenemos el proceso adecuado. Pero cuando esto funcione, además de las investigaciones que hagan los fiscales y la policía, va a haber investigadores privados que trabajen para los abogados que hagan las defensas. Entonces la última, y ya sí, el tiempo, ya tenemos el último minuto. Se reduce sustancialmente un 50%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio la sustanciación de un juicio va a durar entre 6 meses y 1 año. Ajá. Y entonces se reduce muchísimo, porque actualmente los juicios por corrupción están 5 diciendo años. Bueno, quiere decir que se reduce sustancialmente. Claro, exactamente. Y es un proceso muchísimo más ágil, porque claro, en el desarrollo de ese proceso se diferencian bien las acciones netamente jurisdiccionales y las acciones netamente administrativas que se desarrollan dentro de un juzgado, y el personal es debidamente capacitado para cada una de ellas, y se desarrollan los manuales de calidad con normas ISO 9001, cada una con sus perspectivas de evolución constante y permanente, que van a permitir que el procedimiento sea ágil, porque se actualizará a medida que la experiencia de aquel que desarrolla la tarea le va permitiendo mejorar los procedimientos.
Bueno, excelente. Quiere decir que con esto estamos respetando la Constitución, ganando en soberanía para el pueblo y haciendo de la acción de la justicia algo mucho más transparente de lo que es hoy. Claro, confiable sobre todo, ¿no? Bueno, yo adhiero a esta propuesta, más allá de algún detalle técnico que yo no es de mi especialidad, porque yo soy técnico mecánico apenas, pero Gabriel, te agradezco muchísimo. Seguramente este material lo difundiremos nosotros entre también abogados que están en la materia, y si nos devuelven alguna opinión te volveremos a convocar para ir intercambiando puntos de vista si obtenemos esas opiniones de otros profesionales. Mientras tanto, te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Una reflexión para el cierre. Estoy enamorado yo no de la idea, sino de la Constitución Nacional. Me interesa que se respete la soberanía del pueblo argentino en la administración de justicia. El modo en que lleguemos a eso lo podemos conversar. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado entonces con el doctor Gabriel Alejandro Cantón. Ustedes lo han escuchado, juicio oral por jurados, realmente una propuesta extraordinaria que haría que viviéramos mucho mejor en la Argentina, porque estaríamos confiando en un poder en el cual hoy los argentinos no confían. Por hoy nos estamos despidiendo, hasta mañana a las 12 en La Brújula, y usted quédese aquí en Radio La Luna, que ya sigue Beto Perdomo con su extraordinario programa musical. Chau, hasta mañana a las 12.